Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días en esta hermosa mañana que Dios nos permite traer una palabra de vida para nuestras vidas, una palabra que Dios nos enseña realmente, queridos hermanos, a buscar la presencia de Dios, a tener un compromiso delante de nuestro Padre Celestial. Qué rico es poder traer delante de Dios, hermano, una ofrenda de gratitud, una ofrenda realmente que nos haga delante de nuestro Padre Celestial entregar nuestra vida, entregar nuestro corazón, entregar realmente lo que somos delante del Señor. Realmente nos importa mucho conocer al Señor, nos importa mucho en este tiempo y más cuando vemos que la venida de nuestro Señor se acerca. Es importante de madurar, es importante crecer, es importante, hermano, entregar nuestras condiciones de hombres, entregar nuestros deseos, entregar nuestros afanes, entregar realmente todo aquello que nos aparte, nos alejas de Dios. Es importante nosotros exponer nuestra vida y entregarla. Es importante que nosotros aprendamos a despojarnos de una manera que digamos: Señor, te entrego mi voluntad, te entrego mis deseos, te entrego mi forma de ser, obra en mi vida. Eso es algo que debemos de aprender todos los días. Hoy quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón, hermano. Estamos viviendo tiempos muy delicados. Estamos viviendo tiempos de mucho desvío. Estamos viviendo tiempos donde mucho hombre, mucho hijo de Dios ha abandonado o está abandonando el camino de Dios. Hoy estamos pasando un tiempo, hermano, donde todavía se va a complicar. Usted sabe que hemos estado hablando de la importancia que mucho creyente, mucho hombre odia a Dios. Dice: no, yo no odio. La gente que aborrece la palabra, la gente que no soporta, que se está alejando, está creyendo en su corazón una manifestación de odio, una manifestación de rechazo, una manifestación de sentir cierto desprecio, de menosprecio al Dios vivo, al Dios que predicamos. Predicamos el domingo que al Dios que predicamos, al Cristo que predicamos, esa gente es al Dios que la gente odia, a ese Cristo que rechazan, que menosprecian, es aquel que predicamos. Es aquel que no les importa si Él les está hablando, si Él los está esperando. No les importa si los está llamando para salvarlos, para sanarlos, para cambiarles la vida. Simplemente en su vida y en su corazón, Dios es tratado como si fuera un hombre pecador, un hombre que falla, un hombre que a los hombres no hay que tomarles importancia. Como dijo el Señor, explicábamos ayer: ¿por qué me dices bueno? La gente, el fariseo está acostumbrado a decirle bueno, que todo el mundo son unas buenas personas. Está acostumbrado a decirlo, que todas las personas son buenas. Aún gente diabólica se muere y dicen que era bueno porque se va al cielo. No se atreven a decir un satánico está en el infierno. Pero hoy estamos viviendo tiempos donde muy delicados, tiempos donde el corazón de los hombres, hermano, yo lo que quiero hablarles un poquito sobre el corazón de que si hay rencor en la vida, hay rencor, una persona es rencorosa, no espere ser bendecido, no espere la bendición de Dios. Una persona que tiene amargura, que hay odio, insensatez, soberbia, orgullo, arrogancia, rencillas, es una persona vengativa, las cuales no perdona y en su corazón guarda el rencor. Le voy a decir algo, hermano. Dice que Saúl procuraba todos los días que Dios lo bendijera.
quiero hablarles que donde hay odio, donde hay rencor y donde la persona no es la misma ya, simplemente le voy a decir algo, hermano, no espere bendición, ni tampoco espere una transformación, ni tampoco espere que cambien las cosas, y mucho menos a las personas que odian, a las personas que guardan rencor, ya sea contra Dios primeramente y luego contra los demás, están a punto de perder su salvación, como en el caso de Saúl. Cuando en la vida del hombre hay tantas cosas en su vida, cuando en la vida del hombre es puro pleitos, celos, enojos, ira, maledicencia, en una apariencia, porque hay gente que no tiene esas cosas o no aparenta, porque vamos a hablar que dice que no aparenta tenerla, pero en realidad, hermanos, sí están ahí. Por lo tanto, cuando estas cosas aparecen, hermanos, es porque una persona, un creyente, un hijo de Dios, hermano, que guarda rencor, se manifiesta de muchas maneras. El rencor se manifiesta de muchas maneras en rechazo hacia los demás. Por eso nos enseña en el libro de Efesios 4, versículo 30, y no os contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hoy, cuando Cristo venga, encontrará mucha gente odiosa, mucha gente rencorosa, mucha gente que no está dispuesto a perdonar, está buscando una manera. Encontrará mucha gente vengativa, hermano. Por eso no podemos estar diciéndole a nosotros, Señor, bendice a tal persona, bendice a tal persona, bendice a este pueblo, bendice a los que no vinieron, bendice a los que no se esfuerzan, bendice a aquellos que no les importa la palabra, porque es la palabra quien bendice a la persona. La obediencia, ella dice en Deuteronomio 28, y tú escucharas atentamente la voz, estas palabras, las bendiciones te alcanzarán. Por eso las personas que no escuchan las prédicas, no escuchan, hermano, el mensaje de Dios, no escuchan, hermano, no se están congregando o están dejando de congregarse, querido hermano, la bendición de Dios no les cae. Porque el hombre no debe de tener pretextos, excusas y justificaciones para faltar, no a la iglesia, sino a la reunión con Él, porque el Señor los está llamando a reunirse con Él en esa intimidad, no con los hombres, sino con Él. Por eso lo que entendamos, ¿por qué? Porque para muchos Cristo no es importante. Por lo tanto, hay una ley, no son bendecidos. Por eso su vida no cambia. Por eso tu vida siempre es la misma. Por eso su vida, por más que esperan, oran cuando salen a trabajar, cuando salen a su trabajo, cuando salen o están pidiéndole a Dios que los bendiga, en realidad solamente reciben para comer, pero esa no es bendición. Todos reciben para comer, pero la paz, el gozo, la tranquilidad, la alegría que Dios da, esa no la reciben. Porque son gente amargada, son gente que en su vida cualquier cosa, hermano, los hace desviar de las cosas de Dios. Una persona que es rencorosa y vengativa. Por eso la Escritura dice que en Proverbios, que cuando a una persona le va mal, ¿cómo demuestra una persona que es rencorosa y vengativa? En los Proverbios nos habla mucho de la gente que es rencillosa, la gente que es peleonera, la gente que por todo se desquita, hermano. Al final, cuando pasan algo, los únicos que se desquitan es con Dios, como que si Dios tuviera la culpa, hermano, de que los pleitos vienen, las situaciones vienen en la vida de un creyente, porque son gente rencorosa, son gente realmente orgullosa. Eso es lo que enseña la Escritura.
Por eso en el libro de Proverbios 19, versículo 3, hermano, nos enseña algo especial. La insensatez del hombre dice, del hombre tuerce, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Se irrita. Una persona que se irrita contra Dios, se enoja contra Dios, es una persona rencorosa. Dice, otra versión dice, la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita contra Dios. Para colmo se molesta contra Dios. El necio arruina su destino, dice, y le echa, y en su interior le echa las culpas al Señor. En su interior no lo dice, pero dice que lo expresa con su actitud. Con su actitud le expresa la lejanía, la falta de búsqueda. Le dices que es como está echándole la culpa a Dios, que lo que le pasa es por culpa de Él. Es insensato, dice, tuerce su camino, se pierde del rumbo, pervierte su camino, deja, hermano, de buscar a Dios, se aleja de Dios. Y dice que de una manera, dice que, hermano, que se aparta de Dios, hermano. Qué tremendo que el hombre tenga esa actitud y le echa a Dios la culpa de lo que le pasa. Le echa a Dios la culpa de lo que le pasa. Qué tremendo. Qué tremendo que tenga esa actitud. Qué tremendo, hermano, de que se irrite. Dice que, hermano, se moleste contra Dios. ¿Por qué se molestan contra Dios y abandonan el camino? Se alejan de Dios. La otra versión dice, el necio arruina su destino y su interior le echa las culpas al Señor. Dice una versión latinoamericana, no se vaya a molestar, dice, uno se arruina por su propia estupidez y luego le echa las culpas a Yahvé. O sea, no entiende lo que hace. Nada, hermano, arruina su destino, arruina su caminar, arruina el camino del evangelio. Hermano, le hace, dice la versión de Dios habla hoy, la necedad del hombre le hace perder el camino. Y se sale del camino, se perdió del camino. La otra versión dice, la locura del hombre tuerce su camino y contra el Señor se airía su corazón. Está molesto con Dios, hermano. Por eso el Señor le digo a aquellos hombres, ¿por qué? Le digo al Señor a aquellos hombres, ¿qué te he hecho yo, pueblo mío? ¿Qué te he hecho yo, pueblo mío? ¿Por qué estás molesto conmigo? Hermano, dice que, ¿acaso les molestó que yo los haya libertado, dice, de la tierra de Egipto? Que yo los haya hecho libres de la esclavitud que tenían en Egipto. Hay gente que les molesta, hermano, que porque el Señor los salvó, el Señor los rescató de ese camino del mundo, los rescató de la perdición y le echan la culpa a Dios, que por qué vieran mejor, tan como los israelitas, es mejor estar en Egipto que aquí. Mejor no hubiéramos muerto en Egipto que aquí. Nos hubiéramos muerto. Preferimos ser del mundo. Preferimos ser del mundo que estar en Cristo. Dice que echan a perder su vida. La versión viva dice, por su propia necedad el hombre puede echar a perder su vida y luego echarle la culpa al Señor. Le echan la culpa. Pero lo dicen en su corazón. Murmuran contra Dios. Se irritan contra Dios. Se enojan contra Dios. Todo lo que el hombre haga, Dios tiene la culpa. Dice la versión actual, el tonto fracasa en todo y luego dice, Dios tiene la culpa. ¿Le va mal? Dios tiene la culpa. ¿No me va en mi matrimonio? Dios tiene la culpa. Yo ya no voy a la iglesia porque Dios tiene la culpa. Yo me alejo de Dios porque Dios tiene la culpa. Dios tiene la culpa. Por eso ellos en el Salmo 78 dijeron, ¿podrá poner mesa en el desierto? Darnos de comer. Dios no es capaz, decían ellos, Dios no es capaz de cambiarnos. Dios no es capaz de bendecirnos. Si tuviera tanto poder ya nos hubiera cambiado.
Si tuviera tanto poder ya nos hubiera hecho renovado el corazón, pero no ha podido. Dice, por eso la gente burlona, la gente que se burla de Dios es aquellas que dicen que son incapaz de Dios de cambiarles la vida. Es incapaz de Dios de darles un trabajo para que les vaya bien, y por eso tienen que alejarse y apartarse de Dios. Dios es incapaz de cambiarle a la esposa. Dios es incapaz de cambiarle al esposo, y por eso yo tampoco ya no voy en las cosas de Dios. Dios es incapaz de quitarme del alcoholismo, quitarme de este vicio. Dios es incapaz. A eso se llama burlarse de Dios. Se burlan de lo que Dios es capaz de hacer. Son gente burlona. Y el burlón no tiene al Espíritu de Dios. Eso lo dice en el libro de Judas. No tiene al Espíritu de Dios. Por esa razón dice la Escritura, el Espíritu se constrictó, dice en Efesios 4:30, se constrictó, se olvidaron que estaban sellados por el Espíritu Santo. Y por eso el Señor dijo, no, el Espíritu Santo se alejó de ellos, se entristeció de ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían llenado su corazón de amargura, de enojo. ¿Qué tan importante, hermano? Quiere decir que Dios puso en nosotros su bendito Espíritu Santo para limpiar nuestra vida de estas cosas, de amargura, de hijo, de gritería, de malicia. Hermano, pero el cual deja que el Señor, en el cual ellos impidieron que el Señor obrara en su corazón por medio del Espíritu Santo. Para que nosotros podamos agradar a Dios, hermano, tenemos que dejar la amargura. Tenemos que dejar los gritos, los pleitos. Tenemos que dejar realmente de reconciliar nuestra vida, porque déjeme, de verdad le digo con todo mi corazón, no son bendecidas las personas. Así que nosotros no podemos levantar la mano y decir, Señor, bendice a fulanito, bendice a fulanita, si en realidad son gente rencorosa. Dios no bendice, hermano, a la gente que no busca a Dios. Dios no bendice a aquellos que se alejan de Dios. O sea, la bendición de Dios no es la prosperidad. Les da para comer, sí, los ayuda para comer. Pero esa no es la bendición de Dios. La bendición de Dios es el cambio en el corazón de ellos. La bendición de Dios es la transformación. La Escritura dice que Dios bendecirá a su pueblo con paz. Por eso dice en el libro de Efesios, ahí mismo Efesios 4:30, dice, no contristeis al Espíritu Santo, del cual fuiste sellado para el día de la redención, para el día de nuestra salvación. Fuimos sellados, pero teníamos que quitarnos, hermano, la amargura, la ira, el enojo, los chismes, las murmuraciones, las injurias, las pláticas incorrectas, porque esa es una persona amargada. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo por medio de la confesión de fe, fuimos sellados ese día con el Espíritu Santo, hermano, y no solamente ese día, sino también el día que nos bautizamos, para que sientamos, hermanos, que nos estamos quemando, que un fuego vino en nosotros, o para que salga aceite por las paredes y por las manos, o para que caiga oro, hermano. Eso no es Espíritu Santo. El verdadero trabajo del Espíritu Santo no es engañar a la gente, ni hacerles creer algo que no los lleva al arrepentimiento, ni tampoco el Espíritu Santo causa emociones y una gran impresión, hermano, enviándoles oro, sanándoles, o sea, creándoles amalgamas de oro, hermano. Ya está el Señor. Yo supe que el Señor era carpintero, mas no dentista. Para muchos su oficio del Señor era dentista, porque les cambia los dientes. Si yo lo hubiera sabido desde antes, se lo hubiera yo pedido, hermano. Pero yo veo que el Señor era carpintero, alguien que molda, el que trabaja con la madera, trabaja con la humanidad del hombre, con su forma de ser, para que lo haga útil. Una silla, una mesa, provoca que, hermano, por eso la mesa significa armonía y las sillas significan unidad. Provoca unidad y armonía, y ahí envía Dios la bendición y la vida eterna. Dice en el Salmo 133 que eso representa la unción. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, sobre Cristo, hermano, y ahí va descendiendo a todos los que están sentados, y declara. Por eso el Señor es el Señor
que comparte el pan y bendice el pan. Ahí se cumple, hermano, donde hay unidad y armonía. Por eso usted ve en el libro de Lucas 22, y ahí dice que él no se sentó a la mesa con ellos cuando iba a hacer la cena, la última cena aquí. Dice, no se sentó hasta que los vio a todos reunidos, los vio a ellos en paz. Por eso cuando nosotros entregamos nuestra alma, hermano, fuimos sellados por el Espíritu Santo, fuimos puestos en el Espíritu Santo, hermano, no para que nos las pasemos danzando ni cantando, sino para que sea puesta nuestra vida, hermano, para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos, hermano, a redarguir nuestro corazón de que cambiemos nuestra vida. Por eso a las personas que en su corazón no les redarguye, tienen cargos de conciencia, no, hermano, no hay un redargüimiento. Porque el verdadero hombre, cuando se siente redarguido, es por el Espíritu Santo y corre rápidamente a ponerse a cuentas. Pero el hombre que tiene cargos de conciencia buscará de callar su conciencia, dice la Escritura. Ellos callan su conciencia, han aprendido a tener dominio, a saber acallar y ocultar sus verdaderos propósitos y sentimientos. Por eso el Espíritu no fue puesto en nosotros para que nuestra vida esté por encima de la palabra. No fue puesto para que la palabra esté por encima de nosotros, sino que fue puesta, hermano, el Espíritu Santo fue puesto para preparar el corazón, para preparar nuestra vida cuando nos presentemos nosotros delante del Señor. Si el Espíritu Santo, eso dice en el libro de Lucas, versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos, de los rebeldes, dice, hermano, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros? Que el Espíritu Santo fue puesto en nuestra vida, dice, hermano, para hacer volver los corazones, para reconciliarse. Porque acá dice, hermano, que vino a poner en orden nuestra vida. Porque en una casa, hermano, nos enseña que hay griterías, hay pleitos, hay enojos. Vino a poner en orden toda clase de griterías, de ofensas, de malignidades, de palabras deshonestas. Muchas veces en nuestra casa, hermano, en nuestra vida queremos que Dios nos bendiga. Pero Dios nos bendice a un creyente, una casa donde hay pleitos, donde hay gritos, donde hay insultos, donde la gente es rencorosa, son llenos de ira. No hay bendición ahí. Queremos entender, hermano, que el propósito de nuestro Señor es cambiar nuestro corazón, es cambiar nuestra vida, si queremos recibir la bendición del Padre. Por eso dice la Escritura en el libro de Jeremías 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y yo, Jehová, yo que escudriño la mente, que apruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fíjese, ¿qué buscamos con todo esto? Que realmente Dios nos bendiga, queridos hermanos. ¿Qué buscamos con todo esto? Que realmente hagamos las cosas correctamente. Si queremos bendecir, que recibir la bendición de Dios todos los días. A la gente chismosa, murmuradora, criticona, iras, pleitos, celos, iras, contiendas, de plano no reciben Dios de la bendición si no reconoce su condición. Dice, ¿quién lo conocerá? O sea que cuando venga el Espíritu Santo en nuestra vida, evidenciará lo que hay dentro de nuestro corazón. Pregúntale así como si nada al Espíritu Santo en esta mañana. Señor, ¿tú crees que soy chismoso? Imagínese, hermano, ¿crees que soy murmurador? ¿Crees que soy una persona orgullosa, soberbia, altiva, arrogante, mentirosa, hipócrita?
vanidosa, insujeto, insujeta. El corazón sabe que en realidad lo somos o no. Nada más que a veces el hombre quiere pasarse de listo ante el Espíritu Santo. Hace como que no sabe nada sobre su vida. Por eso el Espíritu Santo vino a evidenciar lo que realmente somos, porque el corazón es engañoso. Cuando en realidad dice ama, en verdad en su corazón odia. Cuando ríe, hay gente que ríe a la fuerza, te hace una sonrisa a la fuerza, pero la Escritura dice que solamente está apretando los labios, está apretando los dientes. Es más, vea usted cuando una persona se ríe, libremente, hermano, abre su boca y hermano, pero las personas que no se ríen, aprietan los dientes, no más hacen así. La Escritura dice que cuando Esteban, hermano, cuando mi Señor Jesús dice que rechinaban los dientes, hacía como que se reían así, pero en realidad lo estaban rechinando, estaban llenos de enojo. Por eso cuando el Espíritu Santo mira esas actitudes, dice que no puede obrar, hermano, no puede obrar el Espíritu Santo, no puede entrar en el corazón del hombre. Dice porque no está obrando la justicia divina. ¿Por qué? Porque el hombre nos deja en manos del Señor todo asunto, sino sigue adelante y solo lo único que buscas es venganza, o sea, busca su propia justicia. Cuando el hombre busca su propia justicia, miren el caso de Salomón. Cuando Salomón pidió sabiduría, conocimiento, inteligencia para poder gobernar y dirigir ese pueblo, el Señor le dijo: por cuanto no pediste ni la vida de tus enemigos, ni vida para ti, estas riquezas te doy. Lo llenó de riquezas. ¿Saben por qué? Porque él no pidió ni vida para su vida, porque iba a dar la vida al pueblo, no para él. Lo que él estaba pidiendo para él, o sea, para su vida, era realmente para bendecir a los demás. Por eso le digo, por cuanto no pediste vida para tu vida, ni días de tu día, días para tu vida, ni pediste la vida de tus enemigos, estas riquezas te doy. O sea, él no pidió para sí, pidió para ellos, para el pueblo, pero tampoco pidió para los gente, para sus enemigos pidió venganza, porque el Señor, él sabía muy bien que el Señor dijo: mía es la venganza. Por lo tanto, había dejado puesto todo en las manos de Dios. Solamente él quería ser de bendición. ¿Qué es lo que pasó, hermano? Dios le añadió riquezas. Por cuanto en su corazón no se halló una persona avariciosa, no pensaba en sí mismo, pensaba siempre en los demás. Eso no quiere decir que Salomón no tenía guerras, ni con él mismo, ni con los demás. Él siempre pensaba ser una persona que lograra bendecir a los demás, que siempre le importara la vida de los demás. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? En el libro de Santiago 1:20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, por el cual puede salvar vuestras almas. Ser pues hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándolos a vosotros mismos. Engañoso es el corazón, se engañaron a sí mismos. ¿Por qué se engañaron? Porque no desecharon de su vida la inmundicia, no desecharon de su vida, dice, y abundancia de malicia. Tenían mucha maldad. La maldad es la ira, el enojo, las malas palabras, los celos, los chismes, las murmuraciones que comprometen y, hermano, y hacen tener hacia los demás en un sentido de amenazas. Por eso dice: porque la ira del hombre, Dios no obraba en su vida, no los bendecía, no los transformaba, no los cambiaba. ¿Por qué? Porque había ira, mucha ira en su corazón. Las personas que tienen mucha ira en su corazón, hermano, son gente. La palabra ira significa,
o enojo significa mucho, mucho, abundante, de gran manera, rencorosas. Dice que ya no pudo obrar el bendito, ya no pudo obrar para bendición en su vida, porque el corazón del hombre había mucha ira, había mucho enojo, o sea, mucho rencor, había mucha amargura, había mucho, hermano, mucha insatisfacción en la vida de los demás. No pudo trabajar el Espíritu Santo, no pudo limpiar su vida, porque el hombre había establecido su propia manera de justicia, su propia manera de venganza, su propia manera de decir, a mí me la pagan, su propia manera de decir, yo lo voy a hacer a mi manera. Y lo empezaron a hacer a su manera, una manera de justicia. Empezaron a justificar todo lo ilegal. Si Dios decía, siéntate aquí, ellos no, yo me siento pero allá. Si Dios decía, hermano, importante la armonía, él se juntaba con el que él quería. Un acto ilegal como bueno, y de todas formas de venganza. O sea, establecieron muchas formas de venganza. Hay creyentes que van a establecer muchas formas de vengarse. Como el distanciamiento, el alejarse, es una forma de vengarse. Porque el Señor dijo, amaos los unos a los otros. Y ellos quisieron, se distanciaron, se dividieron. Ya no andaban juntos, como digo aquel hombre, hermano, que se había separado de Pablo. Dice que ya no andaban más con él. Discípulos que ya no andaban más con Jesús se habían dividido, lo habían abandonado. Eso es un enojo. Dice que torcieron su camino. El camino, como dice en Hechos 2:42, hermanos, habla como debemos realmente nosotros, que son tres cosas: la unidad, el compartimiento de pan, la armonía, el arrepentimiento. Siempre, hermano, en la oración era muy importante el andar juntos, el participar juntos, en participar en la cena del Señor, en la armonía, siempre estar en paz, hermano, y siempre en la oración unos con otros, amados los unos con otros, orados los unos por otros. Dice, perdonados los unos con otros. Pero ellos no tenían ese sentir. Una persona rencorosa no participa en la comunión uno con otro, no participa en el perdón uno con otro y no participa en las oraciones unos con otros. Las personas que te caen mal, tenlo por seguro que no está orando por ti. Las personas que les cae mal, créeme que no está orando para que Dios te bendiga. Muchas veces el creyente es así. Por eso se vengaron siendo distantes, se vengaron, ya no andaban juntos en la falta de unidad. Se vengaron, por eso la Escritura nos enseña, por eso en Timoteo nos enseña que hay muchas formas de vengarse de alguien. Abandonarlo, dejarlo, no le importa si siguen el mismo camino, no, simplemente se distanciaron. Dice que estos tienen, dice en 2 Timoteo 3, solo piensan en sí mismos, dice, pero tendrán apariencia de piedad y estos negarán la eficacia de ellos, porque a estos son los que se meten, dice, en las casas y llevan cautiva la morcilla cargada de pecados. Siempre están aprendiendo, pero no llegarán al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Están reprobados, no irán más lejos, porque la insensatez, fíjate, vean lo que dice, porque la insensatez se hará manifiesto a todos, como también lo fue la de aquellos. Y la palabra insensatez, es interesante esto, porque la palabra insensatez en el hebreo significa ira, significa enojo, significa, escúchelo bien, significa rencor. ¿Por qué ellos se opusieron a Moisés? Porque eran rencorosos, no participaban. Hacían que participaban, pero no participaban de corazón. Siempre están aprendiendo. Yo por eso a veces me asombro, hermano.
que una persona no dice un versículo cuando está delante de todos, se mantiene callado, no dice un versículo de Dios, no habla, expresa las cosas de Dios, pero cuando está con una persona chismosa, son personas que se desatan a hablar, pero bien bonito, hermano. Tú dices, ¿cómo una persona que delante de todos debe de hablar, de edificar de las cosas de Dios, no lo hace, hasta tímido? No es cierto, hermano, las personas tímidas, no es cierto. Las personas tímidas están tan pendientes escuchando algo. Hay gente que está escuchando algo para ver cómo lo va a enseñar a otros. Por eso las personas que en vez de que tenerle mucho cuidado, y en vez de las personas que hablen mucho también. Pero acá dice, hermano, que ellos estaban siempre aprendiendo, pero de su boca no salía nada de Dios. Eran chismositos, eran murmuradores. Acá dice que eran gente rencorosa, gente que guarda rencor. Para otras cosas sí son buenos, para hablar de otros. Por eso dice que, hermano, que eran corruptos de entendimiento, corrompían todo lo que escuchaban. Hermano, reprobados en cuanto a la fe, tan reprobados, no sale nada de ellos, confiesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dice aquí, no pudo obrar porque no había conocimiento, resistieron a Moisés. ¿Qué tipo de gente resistieron a Moisés? La gente que era rencorosa. Por eso tenían mucho pleito con Moisés. A Moisés le echaban la culpa de todo lo que les pasaba. Es increíble. Por eso usted no debe de alejarse de Dios, porque si usted se aleja de Dios, usted se aparta de Dios, usted está diciendo que le está yendo mal por ser cristiano. Está dejando a Dios como mentiroso. Está diciendo que Dios no tiene poder para proveerte. Está diciendo que Dios no tiene poder para cambiarte. Está diciendo que Dios no tiene poder para interferir en alguna situación. Eso es dejar a Dios como mentiroso, porque el Dios que tenemos es poderoso. No hay Dios que se compare a Él. No hay poder, por eso es el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque no hay poder tan grande que pueda compararse y por estar por encima que el poder de Dios. Por eso ese es el Rey de Reyes, porque no hay rey aquí en la tierra ni en ningún otro lado que se compare con el reinado de Cristo y nuestro Padre Celestial. Por eso es el Señor. No hay Señor aquí en la tierra ni en ningún otro lado que realmente sobrepase y se compare al señorío de Cristo. No lo hay, ni lo habrá. No hay Dios que sea omnisciente, omnipresente. No hay. Que lo sepa todo y que estén todos alados al mismo. No lo hay. No hay Dios creador del cielo y de la tierra que pueda crear y compararse, decir dónde están los dioses que puedan compararse igual a Él. No hay, hermano. No lo hay. No lo hay. Mucha gente rencorosa le echa la culpa a Dios. Le echa la culpa a los pastores, a los hermanos, pero en realidad la Escritura aquí nos enseña que son realmente personas rencorosas. No pudo obrar el bendito Espíritu Santo, hermano, porque en el corazón de ellos, del hombre, porque había mucha ira. No pudo trabajar en la limpieza de su corazón porque ellos habían implementado su propia justicia. Habían implementado, cuando se enojan, dejan todo tirado. Cuando se enojan, cuando una persona deja todo tirado y no vuelve a ella, es una persona rencorosa. Todavía tiene enojo, tiene ira en su corazón. Por lo tanto, no es bendecido. No lo bendijeron con conocimiento. Se dejó de seguir, siempre estaba en oposición a Moisés, siempre estaban reclamándole a Moisés, pero no daban un paso de arrepentimiento, no hacían obras dignas de arrepentimiento, no volvían a eso, siempre tenían la misma actitud y así se mantuvieron. Una persona que deja todo tirado, una persona que abandona el camino de Dios, abandona la iglesia, tira su servicio y no intenta realmente por ningún motivo hacer obras, frutos de arrepentimiento, son personas rencorosas y hay que tener mucho cuidado, porque acá dice, hermano, que llegó tanta la presión, esta gente rencorosa sobre Moisés, que fueron entregados a Satanás.
fueron entregados para ser destruidos. Por eso les pasó de muchas cosas. Hay gente que les pasa muchas cosas, accidentes, problemas, les pegaron, les pasó esto, les pasó lo otro, les pasó esto, les pasó lo otro, por ser rencorosos, porque no saben perdonar, porque ¿qué se evidenció? Que son personas vengativas. ¿Qué se evidenció? Que son personas rencorosas. El rencor no es porque alguien se lo haya ministrado, sino el rencor vino porque, hermano, ya lo tenía. Todas las cosas malas están ya dentro del corazón del hombre. Levítico 19, versículo 11, dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mientan el uno al otro, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Yo, Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No tendrás el salario del jornalero de tu casa hasta la mañana. No maldicerás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo ni al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vas a vengar, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Mira las advertencias que nos da. No te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de Dios, a los hijos de tu pueblo, a tus hermanos. No los aborrecerás en tu corazón. Estaba prohibido, está prohibido. No guardarás rencor. La palabra rencor significa, aquí hay una raíz, significa natar, en el hebreo, significa abrigar ira y guardar rencor. Guardar ira, guardar rencor. Eso significa rencor, mucha ira. Por eso dijo el Señor en Efesios que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Había mucho rencor. Donde hay mucho rencor, las personas aborrecen a su hermano, hablan de su hermano, chismean de su hermano, siempre están cuchicheando de las personas. En lugar de que su boca salgan palabras de bendición, cometen injusticia, favorecen al que está mal, maldicen siempre tienen una actitud de rechazo. Rencor significa enojo. Rencor también significa enojo. Significa enojo. Por eso usted va a encontrar que en el libro, hermano, dice en el Salmo 103, dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios no nos trata como nosotros tratamos a los demás. Por eso es grande la misericordia, espera que nosotros cambiemos. Pero miren que en el caso, dice que el caso de Esaú era un hombre rencoroso. Génesis 27, versículo 41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. La versión Ausejo dice: Esaú sintió gran odio por Jacob a causa de la bendición. Sintió gran odio. La versión al día dice: a partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición. Un profundo, desde muy adentro. Rencor significa muy adentro, mucha ira. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que no lo demostraba. Lo más tremendo es que no lo demostraba. La versión internacional dice, la versión Jerusalén dice: Esaú se enemistó con Jacobo a causa de la bendición. La versión La Torre Samao dice: Esaú
mantenía, escúchalo bien, dice, mantenía siempre vivo su odio a Jacob. Mantenía siempre vivo su odio a Jacob, con motivo de la bendición que le había dado su padre. ¿Sabe de dónde aparece el rencor? El rencor aparece cuando alguien es mejor que tú, cuando alguien es mejor que yo. Le molesta que una persona sea bendecida. Le molesta que Dios lo tome a las personas. ¿Quieres que Dios te use, hermano? Bendice siempre a tu hermano. ¿Quieres la bendición de Dios? No odies. No guardes rencor. Siempre seas una persona de bendición. Hay personas de un carácter fuerte, pero no odian, hermano. Moisés, un hombre, era manso, tenía un carácter fuerte porque tenía que liderar, por no dejarse llevar por las personas. Pero no se representa que era una persona odiosa, representa una persona firme de convicción, que no se deja manipular su mente. Y todo el mundo lo odiaba y lo rechazaba. Pero Esaú tenía envidia de su hermano. Dice que a causa de eso, porque su padre lo había bendecido. Dice que lo odiaba con todo su corazón. Vivo, dice, siempre vivo su odio. No solamente dice que aguardaba un profundo rencor. Esa palabra de que me hicieron algo, a mí no me suena. Porque la Escritura dice que lo que vino a hacer el bendito Espíritu Santo en nosotros es evidenciar que nosotros somos rencorosos. A menos que no podemos nosotros evidenciar si somos personas rencorosas, odiosas, blasfemas, llenos de celos, de ira, al menos que nos hagan algo y entonces saquemos la parte mala de nosotros. Entonces evidencié por el Espíritu que hay cosas desagradables dentro de Dios, dentro de nosotros, hermanos, que no le agradan a Dios. Vemos que Saúl guardó un profundo rencor. No lo quitó de su corazón, eso lo mató. A causa de hermano, porque él quería una bendición del Padre. Él quería que Dios lo bendijera como bendijo a su hermano Jacob. La bendición de Jacob venía del cielo. Él quería esa bendición, pero Dios nos bendice a una persona con lo celestial, hermano, en una persona o un corazón que guarda rencor, que es odiosa, que le gusta estar hablando mal, que sus conversaciones, hermano, está en la boca de alguien, hermano, que el tenerla en la boca a Cristo. El rencor aparece cuando los demás son mejores que ellos. Son mejores que ellos. ¿Cuánto usted se alegra que Dios use a alguien, hermano? En veces hay gente que siempre está hablando de los hijos del pastor. Está hablando del pastor, está hablando de la pastora, está hablando, hermano, está hablando de los hermanos que se están esforzando, están echándole ganas y están dale. Con la gente que se esfuerza son con los que más hablan. ¿Por qué no se levanta y le da gracias a Dios? Gracias a los hermanos que están sirviendo, gracias a la hermana que está sirviendo. Padre, quítalos, apártalos de todo mal, quítalos, límpialos, Señor, líbralos. Hermano, usted debería de ser de bendición. Quiere que Dios lo use, ya lo está usando, bendiciendo, hermano. Pero la gente le molesta a la gente que sirve a Dios, a la gente que Dios escogió. De ahí aparece el rencor. Porque Dios, usted corrige al sabio y ganarás un amigo. Corrige al necio y te lo echarás enemigo. ¿Por qué, hermano? Por decir las cosas. Porque Dios te usa para hablar. Ya te crees mejor. Ya te crees muy santo. Ya te crees muy justo. Ya te crees esto. Ya te crees lo otro. Cuando en realidad es Dios quien nos manda a hacer. Por eso la palabra Esaú. Esaú significa áspero. Áspero. Y áspero significa no una persona que dice las cosas al trancazo. Áspero significa
según el Real Academia Española, para que no diga uno está sacándolo bajo la manga o lo está inventando. Esaú significa, áspero, y áspero significa una persona antipática, falta de amabilidad, falta de cordialidad con todos, falta de unidad, falta de amigable. También significa antipatía o antipático, y antipatía significa sentimiento de repulsión, sentimiento de rechazo, sentimiento de desacuerdo hacia una persona. Siempre vive en rechazo, pero no lo demuestra. Eso significa antipatía. Alguien que no lo demuestra. Sonríe, pero no demuestra que esté enojado. Sonríe, pero no demuestra que tiene algo dentro de su corazón. Y lo manifiesta como repulsión, desacuerdo, alejamiento, abandono. Así lo manifiesta, con una actitud de que no se alegra. Siempre los ves serios, siempre lo ves una persona que no se alegra en que Dios los pone en una cosa. Hermanos, una persona que es una persona antipática, es una persona áspera, y esos son los Esaú. Porque uno debe de recibir las cosas de Dios con gozo, con alegría, que Dios nos da la oportunidad de poder servirle a Dios. Pero la gente que no actúa con ese gozo, con esa alegría, es una persona áspera. No siente compasión, no se preocupa por los demás, es indiferente al dolor ajeno, no se preocupa, hermano, por ver que todos están comprometidos. Él no actúa de esa manera. Por eso en el libro de Hebreos 12, del 14 al 15, dice que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello sean muchos contaminados. Oh, hermano, cuidado entonces con el rencor, porque el rencor contamina. El rencor habla mal de los demás. El rencor se abandona. O sea, abandonar a los demás cuando están trabajando es una manera de venganza. Eso Dios lo mira. Eso Dios lo mira. Un rechazo Dios lo mira. Unas palabras Dios lo mira. Dice que los estorbó en su caminar. Dejaron de caminar con Dios. Una persona rencorosa no está caminando con Dios. Él va caminando en su propia decisión. Por eso dice, hermano, que usted ve en el Hebreos 12, el 16 al 17, no sea que hayan algún fornicario profano como Esaú dentro de nosotros. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Qué buscaba Esaú todos los días? Que Dios lo bendijera. Que Dios Señor, se levantaba a orar a Esaú y decía, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, esto, tú sabes, Padre, que te quiero, tú sabes, Padre, que tú me entiendes. Era áspero, actuaba con violencia, actuaba con rechazo, actuaba con menosprecio, actuaba con indiferencia, manifestaba que estaba en desacuerdo, manifestaba que no le gusta la compañía, manifestaba que no le gusta la unidad, manifestaba no estar junto a su hermano, manifestaba siempre estar alejados, era antipático, hermano. Eso representaba que eran gente rencorosa. Y al rencoroso Dios no lo bendice, al rencoroso Dios no lo transforma, al rencoroso está a punto de perder su salvación si no se arrepiente. Por eso dice la Escritura que lo procuró. Y la palabra procuró significa adorar, significa ser diligente. Esaú hacía como que todo estaba bien, actuaba con simulación, pero su corazón decía otra cosa. Había sentimientos de rechazo que nunca sacó de su vida. Al creer que tenía la razón, en veces Dios, para probar el corazón y sanarlo, manda al hombre a pedir perdón. ¿Quieres Dios que te sane el corazón y Dios te bendiga, te transforme? Hermano, tome tu vida. Esaú buscaba diario buscaba la bendición, pero había sentimientos de rechazo, de desacuerdo. Siempre no le parecía. Había cosas y sacaba otra idea.
Se les ponía tal cosa y sacaba otra idea. Siempre estaba hablando. Por eso a las personas rencorosas, odiosas, iras, llenos de ira, de enojo, que buscan su propia manera de venganza, nunca tienen en la boca la palabra bendición. Bendicen a la gente. Nunca tienen en su boca hablar bien de las personas. Nunca tienen en su boca el decir gloria a Dios por los hermanos porque están dando todo, vamos a bendecirlo, vamos. No, hermano, siempre hablan mal. Siempre hablan mal. Tienen mucho ira, pero no saben de que aun cuando se presentaban delante de Dios a buscar una bendición, no los escuchaban. Quiero dar a entender, hermanos, que por eso el Señor dice en Mateo 5:23, por lo tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti y deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque para sanar un corazón a Dios, miren, a veces Dios te va a mandar y decir, ¿sabes qué? Ve a pedir perdón. Pero si yo no hice nada, tú vas a ir a pedir perdón. Si en verdad me amas, lo que Dios quería es sanar, sacar que en tu corazón, en mi corazón, hermano, no haya rencor, no haya ira, no haya diferencia. Aunque no hayas tenido la culpa, Dios te manda en veces para enseñarte a no ser distantes con los demás, a enseñarte a no ser indiferentes con los demás, a enseñarte que no debes de simular realmente una unidad, un compañerismo. Una persona que se empieza a apartar, a alejar, a abandonar el camino, las cosas de Dios y apartarse de los hermanos y hacer su vida, es una persona rencorosa, guarda rencor. Por lo tanto no es bendecido, porque la bendición de Dios es el cambio en su vida. El Espíritu Santo no está orando y aún esté orando, aún esté suplicando por una bendición, hasta que dice aquí, hasta que te pongas a cuentas, hasta que saques eso de tu corazón. Pero hay personas que piden perdón, pero simulan, porque Saúl dice que procuró, y la palabra procurar significa adorar. Simuló que se ponía a cuentas. A quienes no buscan la paz, sino buscan la venganza, el distanciamiento, el menosprecio, el rechazo, el desacuerdo, el alejamiento, el no buscar la unidad, lo que dice cómo es realmente la iglesia, cómo es realmente una iglesia. En el libro de Hechos 2:42, estaban en mutuo acuerdo, todos tenían un mismo sentir, siempre procuraban lo mismo porque el Espíritu Santo les guiaba en lo mismo. No había pleitos, no había cada quien por su lado, no había desacuerdo. Lo que decían los apóstoles, eso se hacía, todos estaban de acuerdo, buscaban porque tenían un mismo fin. Pero hermano, buscaban la bendición en su vida, porque el Señor dijo que donde hay armonía, hay unidad, ahí envía Dios la bendición y la vida eterna. Por eso Dios no la va a enviar lejos, no la va a enviar aparte. El hombre, hermano, el hombre tiene mucho rencor, mucho odio. Es que no saben perdonar, pero tendrán que aprender. Son personas rencorosas. Cuando suceden algo que están en desacuerdo, hermano, manifestaron un rencor. Por eso la Escritura nos enseña en Mateo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esaú procuraba la bendición todos los días, oraba, ayunaba, servía, hacía las cosas con diligencia, iba a la iglesia para que el Padre lo bendijera, pero el Espíritu Santo no podía obrar en su vida por cuanto había rencor. El hombre rencoroso, no hay bendición hasta que se arrepiente y cambia la actitud que debe de tener con los demás. Dios no obra en el corazón donde hay ira, donde hay rencor. No hay bendición y puede estar hasta a punto de perder su salvación. Guardar rencor o odio es semejante. El hombre rencoroso, el hombre lleno de ira, es semejante a un asesino, a una persona que mata a otro. Por eso en 1 de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Todo aquel que guarda rencor sobre su hermano es un homicida. Y no sabéis que ningún rencoroso tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que guarda rencor es distante,
menosprecia, se aleja, no está en desacuerdo, es comparado a un homicida. ¿Por qué cree que soltaron a Barrabás? La gente prefirió a un homicida. La gente prefiere a un rencoroso, a una persona que está siempre en desacuerdo, que aquellos que están siempre en acuerdo con Dios. El rencoroso mata a Cristo en su vida. No lleva una vida de Cristo por ser rencoroso. Así esta generación, si no se reconcilia con Cristo, no se reconcilia con su hermano, en la que Dios es generación en que Dios no hay bendición, aunque lo procuran haciendo lo correcto, si no cambian el corazón, no hay bendición. Querido hermano, un rencoroso es comparado con un homicida, como lo fue Barrabás. Dios nos enseña que las personas no debemos de ser nosotros rencorosos. Quizás estás pidiendo una bendición, una ayuda. Quizás estás orándole a Dios que manifieste en tu vida un cambio, que te ayude siempre en algo. Pero si eres una persona que eres distante, una persona rencorosa, una persona que no se te puede decir nada, hermano, no hay bendición. No hay bendición. Si nosotros no somos lo que Dios manda, no hay bendición. Cristo viene por una iglesia, por los hijos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No dice el bienaventurado a las personas. No dice bienaventurados aquellos que creen en mí. Son aquellos bienaventurados aquellos que no guardan rencor, no guardan ira, no guardan enojo sobre los demás. Estos no eran hijos de Dios. No había bendición sobre su vida. Más ahora, hermano, que viene pronto de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar nuestro corazón, limpiarlos de todo rencor, de todo aquello que nos aparta realmente de la bendición divina, de todo cambio, de toda transformación. Pídele al Espíritu Santo si en realidad eres una persona rencorosa, o en realidad simulas estar todo bien, cuando en realidad los actos, la conducta demuestran lo contrario. Ya no eres el mismo con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Simulas porque cuando estallan sacan a relucir el pasado. Son personas rencorosas, no lo han quitado, no lo han limpiado. Por eso no hay transformación. Porque perdonar es olvidar, para volver a ser los mismos que éramos antes. Si ya no te involucras, si ya no eres el mismo, eres distante, ya no hay comunión, ya no hay armonía, eres antipático, estás viendo el trabajo y ni mete las manos, hermano, se llama rencor. Que en esta mañana, querido hermano, Dios no puede obrar en el corazón que guarda rencor. No hay bendición en la vida de un hombre que guarda rencor. Vuelvo a repetirle y ya con eso termino. Un hombre rencoroso es semejante a un hombre que mata a otro o asesina a otro. El que aborrece a su hermano, el que guarda rencor sobre su hermano, es un homicida. Ven a los pies de Cristo, ponte a cuentas con Él, arrepiéntete, ponte a cuentas con el Padre. Hermano, sana tu corazón. La única manera de sanar el corazón es que de tu boca salga la palabra bendición. Salga, bendice, hermano, ora, pide a ser un hombre, hermano, que vaya conforme a la voluntad divina, para que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu corazón, a sanar tu corazón. La única manera que sane tu corazón es que entiendas que hay actos en tu vida que al Padre no le agrada. Por eso surgieron situaciones en nuestra vida para demostrarnos que tenemos cosas odiosas en nuestra vida que no le agradan al Señor. Pero si no sucedieran cosas, no supiéramos que hay maldades, cosas que a Dios no le agrada. Y gracias a Dios que saca a la luz lo odioso que somos, lo rencorosos que somos, la manera de comportarnos, lo violento que somos. Pero gracias a su bendito Espíritu Santo que nos ayuda a cambiar, pidiendo perdón, reconociendo que somos gente que en veces no actuamos con sabiduría. Que Dios bendiga tu vida.
Siempre sé de bendición, hermano. Apoya a tu pastor, apoya a la iglesia, bendice a tus pastores, ayúdalos, hermano, a los hermanos. Sé de bendición para ellos. No seas distante, no seas así rencoroso, porque el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Por eso levántate en esta mañana y dile: Señor, trabaja en mi corazón, trabaja en mi vida, Padre del cielo. Dile: cámbiate, transfórmame. Reconozco que hay cosas de mí que no te agradan. Ahí empieza el Padre a trabajar en tu vida, a reconocer, por muy duro, hermano, hazlo, va a ver que va a haber una transformación. Si el Padre te manda a pedir perdón a quien te hizo muchos daños y te manda, hazlo, vaya. Vas a ver cómo se va a sentir. Se va a sentir sanado, se va a sentir liberado, va a poder actuar otra vez en la misma manera como lo hacía antes. Nada más Dios está probando nuestro corazón, está sanando nuestro corazón. El bendecir sana nuestro corazón. Vuelve a los pies de Cristo. El Padre te espera. Haz lo correcto, hermano. Yo espero que en esta mañana Dios bendiga tu vida, que te colme de bendiciones por hacer lo correcto, por descubrir que hay cosas en tu vida. Si tú descubres y sacas, limpias tu vida, créame que Dios va a llenar esa parte mala, la va a llenar de bendición. Cuídate y que en esta mañana el Espíritu Santo te ayude a toda verdad y te limpie tu vida. Dios te bendiga, ayúdenos a compartir, dale like a la página, ponte a cuentas con el Señor, arrepiéntete. Y si te manda, hermano, por muy difícil que sea, usted vaya. La bendición es para ti. Muchas gracias por su tiempo a los hermanos y hermanas que estuvieron en esta mañana. Muchas gracias a los hermanos que enviaron sus comentarios. Dios les guarde, a todos los que están detrás. Muchas gracias, hermano. Que Dios les bendiga y le esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Sana tu corazón, hermano. Bendiciones. Bendiciones en esta mañana tan hermosa.